Continuando con nuestra entrega y el análisis, ¿no?, de estos videos sobre los gobiernos de coalición de tipos presidencialistas en nuestra región, en América Latina, nos lleva o nos conduce a analizar un poco lo que sucedió en la Argentina en torno a entre el año 1999 y el año 2001, como uno de los gobiernos de coalición que hemos tenido, ¿no? Y en este análisis, lo que fue la alianza, vamos a plantear el interrogante si la alianza estuvo atrapada y sin salida, fundamentalmente a partir del rol del socio minoritario, ¿no?, que fue el que con sus idas y vueltas mantuvo, si se quiere, esta idea de gobierno de coalición que hemos visto anteriormente en el contexto del caso de Uruguay, ¿no?, el frepaso en el gobierno de la alianza. Por lo tanto, vamos a analizar un poco el desempeño del frepaso dentro de la alianza durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La formación de la alianza con la UCR condujo al frepaso claramente de su rol opositor a las responsabilidades de gobierno, lo cual lo introdujo en un nuevo escenario estratégico. Por lo tanto, lo que vamos a tratar es evaluar cómo respondió el partido ante dos eventos políticos cruciales del periodo. Recordemos cómo fue la renuncia del vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, que encima era el presidente del frepaso, y la incorporación de un nuevo socio, que por ahí muy pocos recuerdan, que fue la incorporación de Cavallo al gabinete y de su partido en particular, para poder ir analizándolo. La formación de coaliciones, los frentes electorales, las alianzas entre partidos no son extraños en la vida política de la Argentina. El caso más reciente y de análisis que se nos plantea es si Cambiemos efectivamente fue un gobierno de coalición o incluso si el Frente de Todos actualmente es un gobierno de coalición, como estuvimos viendo en las definiciones entendidas de lo que implica un gobierno de coalición. Y la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación fue el motivo de crónicas, estudios, de libros, primero por su formación y luego por su espectacular ascenso hasta el punto más alto del poder y finalmente a raíz de su estrepitoso fracaso el 20 de diciembre del año 2001. No pocas voces sostuvieron la predictibilidad de ese final, ¿no?, marcando un punto de inflexión en la mayoría de los casos en la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez. La renuncia del vicepresidente del gobierno alancista tenía y tuvo importantes implicancias, porque ese 6 de octubre del año 2000 era el líder del frepaso, era su principal figura y era el representante máximo de dicha fuerza en el gobierno. No obstante, aunque el golpe fue asumido y sentido en el gobierno, todo permaneció como hasta el momento. Los miembros del frepaso que ocupaban cargos ministeriales se mantuvieron en ellos y el bloque oficialista siguió denominándose aliancista. Y su presidente continuaría siendo Darío Alessandro, que era un diputado del frepaso del riñón de Chacho Álvarez. Pero la situación de alta tensión vivida entre los socios de la coalición tras la renuncia del vicepresidente no era la primera ni sería la última. Solo unos pocos meses antes el gobierno había llevado adelante un profundo ajuste que incluía recortes a sueldos estatales, al presupuesto universitario, lo cual iba en contra de todo aquello que se había postulado en campaña y por lo que decía pelear la alianza. Sin embargo, esto fue visto como un mal necesario y en parte legitimado por la pesada herencia de la administración menemista. El ajuste había sido aprobado por el bloque de diputados oficialistas tras un número de contradicciones internas. Por otra parte, la coalición también resistió el desembarco en el Poder Ejecutivo de una tercera fuerza política que hasta ese entonces había apoyado al gobierno en la Cámara de Diputados. Recordemos Acción por la República. Sí, efectivamente, en marzo del año 2001, Cavallo va a asumir el Ministerio de Economía. Pero es interesante porque nunca hasta pasadas las elecciones legislativas del año 2001 se produjo la ruptura de la alianza. Nunca hasta ese entonces el frepaso abandonó el gobierno, llamando la atención en particular que no lo hiciera cuando su líder principal abandona la vicepresidencia de la nación, aun cuando el sector de la UCR más progresista se alejaba, aun cuando el presidente se cerraba cada vez más en un círculo íntimo, e incluso mientras los cargos ministeriales que le eran dados se reducían. Aún con todo eso, el frepaso no rompió la alianza. Solo llevó a cabo su salida de la coalición una vez pasadas las elecciones legislativas del año 2001. Por lo tanto, uno se plantea si esto fue una acción racional o acaso el frepaso practicó alguna suerte de masoquismo político. ¿Por qué optó por permanecer dentro de la coalición hasta pasadas las elecciones? Entonces nos preguntamos si dejó pasar el frepaso grandes oportunidades que le hubieran reportado mayores beneficios políticos. Por lo tanto, buscamos explicar la continuidad de la alianza hasta pasadas las elecciones, analizando las
instancias decisorias que el FREPASO debió afrontar en los años del gobierno de la Rúa. Entonces, el video de hoy da cuenta un poco la manera en la cual se fueron dando los acontecimientos entre el año 1999 y 2001, haciendo un especial hincapié en las distintas coyunturas críticas que pueden identificarse a lo largo del gobierno de la Alianza, arribando entonces de esta manera a la conclusión que la coalición gobernante fue preservada por su socio minoritario. Y esto fue a pesar de los embates que sufrió por participar de esa coalición. ¿Por qué? Porque era la opción que mayores beneficios netos le reportaba, dada la información con la cual contaba en cada una de esas instancias decisorias en ese momento. Esto nos implica hacer, si se quiere, una suerte de marco teórico para explicar un poco la permanencia del FREPASO en la alianza. Para esto es necesario que establezcamos este marco teórico en base al cual o hemos de afirmar si los objetivos de un partido político son uno y no son otros, si dos partidos políticos forman una coalición de gobierno o no, y en definitiva, ¿por qué pasa esto? Entre otras cosas. En el análisis que hacemos sobre el gobierno de la alianza, los partidos políticos tenemos que entenderlos que son actores racionales. Y el concepto de racionalidad, al cual hacía muy bien referencia Downs, según el cual un individuo puede considerarse racional, sí, puede tomar una decisión cada vez que es confrontado con una serie de alternativas, si jerarquiza esas alternativas en orden de preferencia, si el orden de sus preferencias es siempre transitivo, si siempre elige entre las alternativas posibles aquella ubicada en los más altos de sus órdenes de preferencia, y por último, si siempre elige las mismas alternativas cada vez que es confrontado con las mismas alternativas. Los actores asimismo se comportan de acuerdo con las metas que persiguen, por lo que es menester definir cuáles son las metas claras de un partido político. Si uno sigue a Strong, por ejemplo, 3 se identifican como las metas de un partido político: votos, cargos y políticas públicas. En ningún punto contradictorias o excluyentes. El comportamiento de un partido en particular puede orientarse entonces a una única meta y dejar de lado las otras dos, dejar de lado solo una y apoyarse sobre un solo plano, o bien claramente perseguir las 3 metas simultáneamente. Más allá de esto, ni los cargos ni la posibilidad de influir en el diseño de políticas públicas pueden alcanzarse claramente sin ser electo. De aquí que la principal meta para todo partido sea ganar elecciones, por lo que todas sus acciones están siempre orientadas a maximizar los votos. Teniendo todo esto en cuenta, Strong define a los partidos políticos como organizaciones que buscan beneficios derivados de los cargos públicos, ganándose representaciones en elecciones debidamente celebradas. Entonces, en cuanto a la definición del concepto de coalición de gobierno que vimos en el video anterior, se considera como tal a un conjunto de partidos políticos, aquí los teníamos, la UCR y el FREPASO, que acuerdan perseguir fines comunes, que reúnen recursos para concretarlos y distribuyen los beneficios del cumplimiento de esas metas. El primer criterio claramente alude al número de partidos que integran la coalición. El segundo, a la existencia de un acuerdo previo, criterio introducido para evitar que sean considerados gobiernos de coalición aquellos que tienen gobiernos multipartidarios. Este es un buen criterio para establecer si Cambiemos y el Frente de Todos es un gobierno de coalición presidencialista. El tercero, a la estrategia para lograr los objetivos planteados. Y finalmente, el cuarto alude a la repartición de cargos entre los partidos integrantes de las coaliciones. Entonces, al analizar el caso de la alianza, se considera que la coalición se mantiene si y solo si los partidos que integran el gobierno, no sus figuras a título personal, están presentes en el gabinete de ministros y los contingentes legislativos de esos partidos se mantienen unidos en las cámaras de diputados del Congreso de la Nación. Entonces, aquí les planteo en esta idea si Cambiemos efectivamente fue un gobierno de coalición cuando ciertamente había una coalición que se mantenía junta en el legislativo y en el legislativo, pero en el gabinete de ministros no había figuras preponderantes del radicalismo. ¿Sí? Ahora bien,
si bien en este punto es interesante, pero en base a este marco teórico, entonces nosotros que argumentamos que si la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la Nación, que constituyó claramente el primer cambio dentro del gobierno de la Alianza, no supuso la salida del frepaso de la coalición de gobierno, fue porque mantenerse dentro de la misma era el curso de acción más racional. Los partidos políticos actúan de manera racional. Dadas las condiciones al momento de producirse, por ejemplo, el segundo cambio en el gobierno con la asunción de Cavallo frente al Ministerio de Economía, mantenerse dentro del gobierno representó para el frepaso la alternativa también más racional. Entonces, ante los dos cambios en el gobierno, abandonar la coalición hubiese sido más beneficioso para el frepaso, teniendo en cuenta dos factores condicionantes ya presentes al momento de producirse la renuncia de Chacho Álvarez. En primer lugar, la convalidación del frepaso del ajuste a mediados del año 2000 y su participación en un gobierno que había estado cuestionado de corrupción. Y en segundo lugar, también le jugaba en contra el cronograma electoral. Ahora, puesto de esta manera, vale decir que si el frepaso no abandonó la coalición en ninguno de estos dos momentos, fue porque esto hubiera ido en contra de sus propios objetivos en tanto partido político, y recordemos que actúan de manera racional. Teniendo en cuenta el número de diputados del frepaso en la Cámara de Congreso, ¿no?, que se redujo de los 37 que integraban el bloque de la Alianza en 1999 a tan solo 5 tras las elecciones del año 2003, sostener que este partido fue racional al mantener la coalición de gobierno se torna a primera vista, y cuando ustedes estén escuchando esto, un poco difícil. No obstante, tenemos que considerar que los partidos políticos toman decisiones y actúan bajo condiciones de incertidumbre con información siempre incompleta, eligiendo de esta manera el curso que juzgan más racional para la obtención de un fin. ¿Sí? Esto nos lleva un poco a analizar el primer cambio que se sucedió en el gobierno de la Alianza. Ese 5 de octubre se dio el primer recambio ministerial. De la Rúa mantuvo a los dos principales hombres cuestionados por las presuntas coimas en el Senado, Flamariki y Santibáñez. Al día siguiente, entonces, Chacho Álvarez anunciaba su vuelta al llano, haciendo alusión directa en su discurso de renuncia a las decisiones del presidente acerca de los cambios hechos en el gabinete. La salida del vicepresidente marcó ese primer cambio. No obstante, la coalición, como bien dijimos, se mantendría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el frepaso retenía el control del Ministerio de Desarrollo Social y de Educación. Pero sí, claramente empiezan a haber una serie de tensiones dentro de la coalición de gobierno. Y existían razones que hacían aparentar como factible la posibilidad de que el frepaso decidiese romper la coalición. La primera de esas tensiones entre el gobierno y el frepaso en el mes de mayo es cuando se decide avanzar finalmente con un ajuste aún más severo que el llevado a cabo en diciembre del año anterior y que incluía, por ejemplo, un conjunto de alzas impositivas. El 31 de mayo se presentaba el recorte ante los legisladores aliancistas como el mal menor para hacer frente a la crisis económica. Los primeros miembros del frepaso en cuestionar la medida en torno a que esto iba en contra con los postulados propios del frepaso. Unos días más tarde, diputados frepasistas sostenían solamente unidos y peleando desde adentro del oficialismo que podemos poner algún freno a estos ajustes. Aún así, el ajuste sería finalmente aprobado, aunque no con ciertos costos. Pero ya en la última semana de junio se había publicado en el Diario de la Nación una columna de Joaquín Morales Solá que daría inicios a una serie de cruces, entredichos, investigaciones, trascendidos acerca del presunto pago de sobornos a senadores del PJ para aprobar la ley de la reforma laboral en abril de aquel año. Septiembre del año 2000, con el escándalo de los sobornos del Senado como telón de fondo, comenzaba a delinearse el primer cambio dentro del gabinete. El paso de Flamariki, uno de los cuestionados por el presunto pago de sobornos, del Ministerio de Trabajo a la Secretaría General de la Presidencia, quien sería reemplazado por Patricia Bullrich. Y la permanencia de Santibáñez, la segunda figura cuestionada por el escándalo, al frente de las Exide. La señal entonces fue tomada por Álvarez como una falta de apoyo a la investigación del caso que él mismo había tomado como una cruzada personal, lo que lo llevaría entonces a su renuncia a la vicepresidencia el día siguiente. ¿Sí? Hubo una confusión inicial entre algunas figuras de sus propias fuerzas y el frepaso respondió con señales de unidad, intentando demostrar la solidez
de la coalición. Y esto implica un segundo instancia dentro de este primer momento, que es calcular los beneficios de volver todos al llano. Y de acuerdo entonces a la definición dada anteriormente, la coalición se mantenía. Se consideraría una salida de la coalición si a la renuncia de Chacho Álvarez a la vicepresidencia se le hubiese dado la renuncia de todos los miembros del FREPASO a sus cargos del gobierno y si hubiese habido una escinsión del bloque oficialista y la posterior formulación de un bloque propio en el legislativo. Para que la ruptura de la coalición fuera el curso de acción más racional, el costo de oportunidad de estar en el gobierno debía ser lo suficientemente alto como para anular los beneficios obtenidos por ser parte del mismo. Para que esto fuera así, debían ser mayores los beneficios que pudieran obtenerse como bloque independiente en la Cámara de Diputados, o por lo menos muy altos los costos electorales que podían suponer ser parte del gobierno. La salida anticipada de la coalición, a menos de un año de asumir el gobierno, suponía costos electorales no menores. Y más si uno tiene en cuenta que uno de los objetivos que había llevado al FREPASO a quemar etapas, asociándose con la UCR para lograr la presidencia y vencer al PJ, había sido el de demostrar responsabilidad en el cargo y capacidad de gestión en lugar de permanecer esa intransigencia legislativa de ser oposición. Además que como parte del gobierno y del bloque oficialista había asumido el costo ante la opinión pública de convalidar el ajuste de mediados de año como una medida necesaria. Más beneficioso, recordemos, un bloque de 37 miembros que ostentaban el Congreso con este tamaño, por ejemplo, desplazaría Acción por la República, que tenía un bloque de 12 miembros, pasando entonces a ocupar el FREPASO, la tercera minoría en la Cámara de Diputados. Pero como en estos tiempos el justicialismo se convertiría entonces en la primera fuerza de la Cámara, controlando entonces el Congreso de manera completa, ya que nunca había perdido el control del Senado. Con 101 miembros, el bloque del PJ entonces se convertiría en la primera fuerza. Entonces esto hacía muy difícil volver al llano, imponiéndose incluso esto sobre el bloque radical, que por entonces contaba con algo más de unos 80 diputados. Ahora bien, aunque esto podría, por un lado, hacer del FREPASO un actor sumamente importante en las negociaciones de las distintas iniciativas del gobierno, no excluía la posibilidad de que las negociaciones que existían ya entre la UCR y el PJ en el Senado se extendiesen a la Cámara de Diputados, condenando nuevamente al FREPASO a la intransigencia, a la denuncia que otrora encarnaba, pero con una diferencia no menor. En la gestión, el FREPASO, que se mostraba intransigente y denunciante, había convalidado un duro ajuste al estilo, si se quiere, al modelo menemista. En este sentido, es posible afirmar que el margen de maniobra del FREPASO fue bastante acotado. Y en cierta forma, entonces, la ruptura de la coalición hubiera significado, en octubre del año 2000, una suerte de salto al vacío por parte del FREPASO. De esta manera, el FREPASO continuaba obteniendo, quedándose en la coalición, los beneficios derivados de los cargos que ocupaba y los potenciales, si los hubiese, logros de la gestión, a la vez que mantenía cierta influencia sobre el diseño de políticas públicas y podía influenciar, por lo menos en la articulación de los sectores más progresistas de la UCR. De esta manera, mantener la coalición y permanecer en el gobierno reportaba beneficios inmediatos para el FREPASO, beneficios que no eran superados por la alternativa de abandonar el gobierno. Y esto nos lleva al segundo cambio que se va a producir en el gobierno. En marzo del año 2001 fue un mes particularmente crítico para el gobierno. Machinea, que estaba desgastado y sin apoyo, presentó su renuncia a la conducción del Ministerio de Economía, y esto fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque en este sentido esto produjo, si se quiere, una controversia a partir de la designación de López Murphy. Sin embargo, tras 2 semanas de gestión y en un clima de gran tensión, un hecho aún más conflictivo se concretaba, que fue la llegada de Domingo Cavallo al gobierno, hecho que llevó a la coalición al borde de la ruptura. Y este sí fue el segundo momento o el segundo cambio en el gobierno. En octubre del año 2000, a partir de una crisis, el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional un paquete de medidas conocidas ante ese entonces como el blindaje, ¿sí? Y esto requería a cambio la modificación de la ley de responsabilidad fiscal
y el presupuesto del año 2001, la eliminación de la prestación básica universal y el establecimiento de un nuevo compromiso fiscal federal en el cual se congelara cualquier incremento en el gasto primario de las provincias. Ese periodo comprendido entre octubre del 2000 y marzo del 2001, los inversores más informados y desconfiados comenzaron a retirarse. Los temores del mercado financiero estaban fundados en el hecho de que el blindaje introducía un programa fiscal inconsistente, manteniendo el riesgo país por encima de los 800 puntos básicos, y a fines de febrero la ausencia de mejoras en la recaudación y el crecimiento del déficit fiscal, junto a la ofensiva en la Cámara de Diputados contra el presidente del Banco Central, Pedro Pou, a raíz de denuncias de lavado de dinero, terminaron por agravar la crisis. Machinea entonces se vio obligado a renunciar ante la falta de apoyo por parte del presidente, iniciando lo que se conoció en ese momento el mes de los 3 ministros de Economía. Y acá empieza una idea de idas y vueltas dentro del frepaso entre los 3 ministerios, porque el sucesor de Machinea va a ser López Murphy. En ese lapso del tiempo el riesgo país aumentó, ni bien habían terminado los anuncios, la mitad del gabinete había presentado su renuncia. Chacho Álvarez había definido la retirada de todos los ministros miembros del frepaso del gobierno. Sin embargo, se seguía insistiendo o se dejaba por sentado que la alianza persistía. Ese mismo fin de semana, el entorno presidencial llevaba a cabo infructuosas negociaciones, de las cuales el frepaso se mantenía al margen para redefinir y generar una nueva coalición con el cabalismo. Caballo quedaría el 20 de marzo al frente de la cartera de Economía, y si bien el frepaso no tenía participación en el nuevo gabinete, ya buscaba dentro del entorno presidencial la forma de acceder a alguna nueva cartera a título de socio minoritario de la alianza. Tolerar entonces a Caballo parecía así un costo que tanto el frepaso como la UCR estaban dispuestos a soportar. Tanto es así que el 23 de marzo, todos los miembros del frepaso que desempeñaban funciones en las segundas líneas del gobierno y habían presentado sus renuncias el viernes anterior, volverían a sus cargos, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social se mantenía vacante tras la renuncia de Macón. El regreso del frepaso terminaría de completarse el 26 de marzo cuando Juan Pablo Cafiero fuera anunciado como futuro ministro de la cartera vacante, dando así fin al impas de la coalición. El segundo cambio entonces en el gobierno dejaba entonces como saldo una nueva coalición de gobierno, ya no formada por 2 partidos, sino formada por un sector de la UCR que apoyaba de la Rúa, el frepaso y Acción por la República. No obviamente con pocas bajas en las filas del propio bloque de diputados de la alianza. Y esto nos lleva a la idea de ir explorando los límites también impuestos por el propio calendario electoral en esta confección de nuestra nueva alianza. La renuncia en marzo del año 2001, tanto del frepaso como de la UCR, a aceptar un ajuste anunciado por el ministro de Economía López Murphy, puso a De la Rúa en una situación en la cual lo obligaba a tomar una decisión. Sin embargo, la imposición de ambos partidos a ir por un camino alternativo, como una condición sine qua non para mantener la alianza de gobierno, daba al presidente un alto grado de discrecionalidad. A su vez, también jugaba a favor de la continuidad de la alianza el hecho de que claramente estábamos hablando de un año electoral en el cual se pondría en juego buena parte del capital alcanzado en el poder legislativo. La alta fragmentación que caracterizó al escenario electoral en el año 2001 ejerció una fuerte presión sobre el frepaso y también sobre la UCR para tenemos que seguir manteniendo esta alianza. La reticencia inicial a aceptar el desembarco de Caballo fue menor a la esperada. En buena medida, y esto hay que tener en cuenta porque cuando marzo fue un mes crítico para el gobierno de la alianza, y hubiera decidido romper su sociedad del frepaso para con la UCR, es interesante porque la llegada de Caballo, y esto hay que reconocerlo, era vista con beneplácito por gran parte de la opinión pública. Y esto representó una nueva posibilidad para lograr, por parte del frepaso, mejorar el margen de maniobra, mejorar su imagen y en definitiva llegar mejor o en mejor forma a las elecciones. La apuesta del frepaso al éxito de Caballo se hizo explícita incluso antes del fin del impas de la coalición, cuando el propio Chacho Álvarez declaraba que la figura del antiguo ministro menemista iba en línea con la Carta de los Argentinos.
La nueva cara del partido del FREPASO en el gabinete fue Juan Pablo Cafiero, entonces al frente del Ministerio de Desarrollo Social, detrás de cuya figura el FREPASO aspiraba a convertirse en esa nueva autoridad social para completar la autoridad económica que representaba la figura de Cavallo en el gobierno. Cabría entonces que nos preguntemos, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban en condiciones de encabezar las listas del FREPASO, en definitiva, si hubiera decidido romper su sociedad con la UCR? Y los primeros lugares de esa lista fueron ocupados por figuras provenientes del radicalismo progresista con un amplio control sobre los recursos del partido, Terraño, Morón, Alfonsín, lo cual entonces le aseguraba al FREPASO el apoyo a sus candidatos, un poco más abajo en las listas de ese aceitado aparato radical. Muy distinto hubiese sido si mantenían firmes en sus posiciones de enfrentar las futuras elecciones desde el llano, como lo hizo, por ejemplo, Elisa Carrió al frente del ARI, ¿sí? Por lo tanto, era muy difícil en torno a salir cuando Elisa Carrió por fuera era la que estaba denunciando la corrupción de la alianza. Para el FREPASO, entonces, mantenerse en el gobierno era una cuestión ya de supervivencia política. Sostener la coalición constituía la más racional dentro de las opciones disponibles, dado que representaba claramente la mejor posición para llegar a las elecciones legislativas del 14 de octubre, y que luego de ellas sí se va a establecer el fin de la alianza. En los meses sucesivos a la sucesión de Cavallo, la crisis se profundizó, dejando aislado a un gobierno que enfrentaba las elecciones como espectador casi, ¿no? Sin candidatos. El discurso de campaña de todos los candidatos se centró en la crítica de la gestión aliancista, aún muchos candidatos de la alianza. La fragmentación, el voto en blanco, el voto bronca, ¿no? La anulación del voto, fueron las características principales de los resultados. Y es interesante porque la alianza perdió más de 4,5 millones de votos en solo 2 años. A la vez que, por ejemplo, de Carrió desplazó a Acción por la República como tercera fuerza en la Cámara de Diputados en su debut electoral. De acuerdo a lo que en el trabajo o en este video hemos definido como una coalición de gobierno, el FREPASO materializó la ruptura de la alianza a solo unas semanas de las elecciones, primero con la renuncia de Juan Pablo Cafiero al Ministerio de Desarrollo Social, última figura del FREPASO en integrar el gabinete de la Rúa, y finalmente con la ruptura del bloque oficialista que integraban junto a la UCR el día 30 de octubre, la cual a su vez provocaría una fragmentación dentro del propio bloque del FREPASO en dos. El presidente claramente quedó, si se quiere, rodeado únicamente por un entorno íntimo del cual el propio Cavallo había pasado a formar parte. Los fallidos intentos por estructurar una nueva coalición de gobierno, las críticas de quienes habrían de asumir tras ser tibiamente elegidos claramente en octubre, el rechazo de los gobernadores a negociar, el fortalecimiento del justicialismo en el Congreso, todo eso en un clima de fuerte tensión social, terminó forzando al presidente a presentar su renuncia el 20 de diciembre. Entonces, analizado la propuesta que les traje, a la vez era posible concluir que el FREPASO actuó una vez convalidado el ajuste de manera racional en las crisis que le tocó vivir en la coalición de gobierno, tomando la decisión de permanecer en ella. La racionalidad de avalar el ajuste en una situación como la que se encontraba el partido encabezado por Chacho Álvarez representó y generó un nuevo interrogante en este punto. Yo la propuesta a partir de este video y les propongo que comenten si creen ustedes que a partir de lo que se entiende como un gobierno de coalición presidencialistas, las metas que persigue un partido político, ¿no? Y el carácter racional que tienen los partidos políticos y sus actores, hoy podríamos definir si Cambiemos fue un gobierno de coalición presidencialistas o si el Frente de Todos, en defecto, es un gobierno de coalición de tipo presidencialista.